Tengan todos muy buenos días. Me permito presentarme. Mi nombre es Edwin Armando Cristales Castro. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y notario de la República de El Salvador. He sido por más de 12 años catedrático de varias universidades de este país y además tengo 20 años de estar trabajando en el órgano judicial Corte Suprema de Justicia de El Salvador. 17 de ellos en el área penal y ahorita 4 estoy fungiendo en el área civil y mercantil. Con respecto a este video, tiene por finalidad cumplir con el desarrollo práctico de un requisito que la universidad ha establecido para que yo pueda graduarme de una maestría que en este momento estoy cursando. Esta maestría corresponde al área del derecho penal. Por tal razón, en este momento les voy a exponer un poco con respecto a lo que se refiere que es la acción penal. Cualquiera podría pensar que la acción penal es un tema sencillo, que simplemente se limita a establecer la clasificación de los tipos de acciones que se regulan en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, es un tema mucho más complejo que viene a integrarse y viene a englobar diversos aspectos que van más allá de simplemente promover la acción penal, sino que también tiene aspectos que de alguna manera son importantes durante el desarrollo de algunos tipos de procesos en el sistema jurídico de El Salvador. Ahora bien, quiero enfocarme en un primer momento a establecer cuál es el marco conceptual de lo que es la acción penal. Primero que nada, la acción penal es un mecanismo fundamental del derecho penal que permite al Estado perseguir y sancionar a quienes cometen delitos. Esto es el ejercicio por medio del cual el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, comienza a promover lo que es la acción penal. Es un mandato que se determina en la Constitución de la República, así como lo establece el artículo 193, ordinal tercero y cuarto de la Carta Magna o Constitución de la República de El Salvador. Es curioso porque en dichos artículos se determina lo que es la clasificación de la acción penal. Ahí hay una acción penal pública y una acción penal privada. Vamos a establecer como primer punto que la acción penal pública es perseguida por la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, por exclusión, en la acción penal privada en ningún momento la Fiscalía General de la República tiene ningún tipo de participación ni ningún tipo de injerencia. Ahora, la acción penal pública, estas mismas disposiciones del ordinal tercero y el ordinal cuarto del artículo 193 de la Constitución de la República, la subclasifican. Acción penal pública perseguible de oficio y acción penal pública perseguible previa instancia particular. En el sistema jurídico salvadoreño, el legislador tiene una suerte de interpretación por medio de la exclusión. Es decir, que no habrá ninguna disposición penal ni ninguna disposición procesal penal que venga a establecer de forma clara cuáles son los delitos perseguibles de oficio, es decir, aquellos delitos de acción penal pública que deben ser perseguidos de oficio. Sin embargo, el legislador en el artículo 27 y en el artículo 28 del Código Procesal Penal vigente sí establece cuáles son los delitos de acción penal previa instancia particular, acción penal pública previa instancia particular y acción penal privada. Ahora bien, sabiendo cuáles son los delitos de acción penal pública previa instancia particular y sabiendo cuáles son los delitos de acción penal privada, por exclusión, todos los demás serán delitos de acción penal pública perseguibles de oficio. Así que simplemente tenemos que leer lo que es el artículo 27 y el artículo 28 para establecer cuáles son aquellos delitos que no son de acción penal pública perseguibles de oficio. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque los delitos previa instancia particular no dejan de ser delitos de acción penal pública. Simplemente el requisito por medio del cual estos delitos van
a ser promovidos o van a ser perseguidos por la Fiscalía General de la República es diferente a la acción penal pública perseguible de oficio. No sin antes dejarles claro lo siguiente. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República tienen la obligación de comenzar a realizar todas las diligencias iniciales de investigación, todas las diligencias preliminares de investigación para poder establecer la existencia de un hecho punible, para poder establecer quién es la persona que ha participado en ese hecho punible, para poder determinar todos los elementos que en algún momento en un proceso penal se van a convertir en prueba. La Fiscalía General de la República tiene la obligación de comenzar junto con la Policía Nacional Civil a recoger todos estos elementos probatorios, independientemente sea un delito de acción penal pública perseguible de oficio o sea un delito de acción penal pública previa instancia particular. Quiere decir que la investigación de estos delitos no tiene ninguna diferencia. No tiene ninguna diferencia. Su diferencia radica al momento que estas diligencias preliminares de investigación van a convertirse en un proceso penal judicializado. Y en El Salvador, en nuestro sistema jurídico, para que un proceso penal inicie, es decir, que para que estas investigaciones iniciales, estas investigaciones preliminares, se vuelvan judiciales, necesitamos por fuerza que se presente un requerimiento fiscal. Entonces, ¿dónde radica la diferencia de la promoción de la acción penal de un delito perseguible de oficio y un delito previa instancia particular? Que habrán delitos previa instancia particular que necesitarán la autorización de la víctima para poder presentar el requerimiento fiscal. Entonces, nosotros nos preguntaremos en este instante, ¿por qué el legislador ha creado delitos que necesitan la autorización de la víctima para comenzar la promoción de la acción penal y otros delitos que no necesitan de la autorización de la víctima para que se promueva la acción penal? Sí, tanto los delitos perseguibles de oficio como los de previa instancia particular son delitos de acción penal pública. Entonces, partiendo de esa primera gran diferencia, ¿por qué el legislador marca esta distinción? Pues es bien sencillo. El legislador considera que hay ciertos delitos, ciertas conductas punibles que él ha considerado que deben ser bajo la disposición del interés de la persona que ha sido directamente afectada con este comportamiento que el legislador en algún momento ha considerado como prohibido. Es decir, que el legislador le da disposición, le da libertad de disposición a esa persona que ha sido directamente afectada por ese hecho punible para poder promover la acción penal en contra de la persona que en algún momento subjetivizó la norma prohibida, regulada en el Código Penal o en alguna norma extrapenal. Por lo tanto, el legislador no deja tanta libertad a estas víctimas o personas perjudicadas con respecto a los delitos, sino que simplemente puntualmente establece cuáles son los delitos a través de los cuales va a permitir que haya disposición de la acción penal, de promover la acción penal. Quizás uno de los delitos más sencillos de comprender es el regulado en el artículo 142 del Código Penal, que se refiere al delito de lesiones en su tipo penal básico. Digo en su tipo penal básico porque el delito de lesiones establece lo que son los elementos de la estructura del tipo penal que van a ser aplicados a las demás normas que se encuentran reguladas dentro de ese título del Código Penal, ya que posteriormente en el artículo 143, 144 y 145 hay otras formas de lesiones, que en algún momento son lesiones graves, lesiones muy graves o lesiones agravadas. Pero el video no es objeto de analizar de forma clara lo que es el delito de lesiones, sino las lesiones en su tipo penal básico y las que también se regulan en el artículo 146, que son las lesiones culposas.
Ahora, las lesiones culposas en el sistema jurídico salvadoreño solo tienen dos formas de ser establecidas: por mala praxis médica o por un accidente de tránsito. Bajo esa circunstancia tenemos las lesiones en su tipo penal básico, las lesiones culposas, que van a ser delitos de previa instancia particular. Es decir, que el legislador considera que la víctima en estos delitos va a tener libre disposición para promover o no la acción penal. Con respecto a esta circunstancia, quiere decir que la autorización de la víctima es un requisito de procesabilidad o un requisito de procedibilidad para que la acción penal se promueva. Voy a retomar lo que había mencionado antes. No obstante ello, no quiere decir que si se está cometiendo un delito de lesiones en contra de una determinada persona, va a llegar el agente de la Policía Nacional Civil a preguntarle a la víctima: mire víctima, ¿me autoriza? Mire señor o señora que está siendo golpeada en este momento, ¿me autoriza para poder evitar que se realice este tipo de conductos o comportamientos en su contra? No, desde ningún momento tenemos que pensar esto. La Policía Nacional Civil, en el artículo 159 de la Constitución de la República de El Salvador, tiene un parámetro de actuación, en el cual tiene un parámetro preventivo, en el cual tiene que evitar que se lleve a cabo cualquier comportamiento prohibido en nuestro sistema jurídico. Y también tiene un comportamiento en el cual la Policía Nacional Civil tiene que ser colaborador para poder establecer todos esos elementos en los cuales son necesarios para poder obtener esos medios de prueba para establecer la existencia de los extremos procesales que ya antes había mencionado. Es decir, que no podemos caer en el absurdo de pensar que si nosotros nos damos cuenta que se está realizando un comportamiento prohibido, como el delito de lesiones, le vamos a preguntar a la víctima: mire, ¿me permite intervenir en este tipo de conducta? No. Sobre todo cuando hay agentes de autoridad como la Policía Nacional Civil, quienes son los encargados de evitar que se sigan llevando a cabo estos hechos o comportamientos que el legislador ha considerado prohibidos. Por lo tanto, es muy interesante entonces establecer, como lo dije antes, que la Policía Nacional Civil y que la Fiscalía General de la República están obligadas a recabar todos los elementos probatorios necesarios para establecer los extremos procesales antes mencionados. Por lo que su diferencia radica en cómo este requisito de procedibilidad permite lo que es la promoción de la correspondiente acción penal. Así es, estos delitos de previa instancia particular necesitan la autorización de la víctima. Eso no quiere decir que esa autorización de la víctima es permanente y es perenne. Una vez la víctima, a través de su entrevista, a través de un testimonio, a través de su denuncia, le comunica a la gente de la Policía Nacional Civil, le comunica a la gente del Fiscal General de la República, a la gente auxiliar del Fiscal General de la República, le comunica efectivamente: mire, yo quiero autorizar que se promueva la acción penal en contra de esta persona. En ese caso, el proceso penal continúa. Sin embargo, es tan grande la libertad de disposición que el legislador ha establecido para este tipo de víctimas, que les permite incluso que detengan la persecución de la acción penal ya habiendo sido esta judicializada. Es decir, que crea una figura jurídica por medio de la cual la víctima podrá disponer de esta autorización, de esta promoción de la acción penal, aún durante el desarrollo de un proceso penal. Y a eso es lo que el legislador le llama en el artículo 40 del Código Procesal Penal revocatoria de la instancia. Es decir, que se revoca la instancia, es decir, que se revoca la previa instancia particular. Quiere decir que ya la víctima ya no permite lo que es la autorización, ya no permite que se continúe con la persecución de la acción penal. Quiere decir que esa libertad de disposición que tiene una persona determinada
que ha sufrido el delito de lesiones o el de lesiones culposas es muy amplia, tan amplia que le permite promover la acción penal y tan amplia que el alcance es que no obstante que el proceso penal ya tenga un desarrollo determinado, le permite detener este proceso penal. Por medio del artículo 40 revoca la instancia particular y el artículo 40 no establece de forma clara cuál es el momento exacto en el cual tenemos que revocar la instancia particular. Quiere decir que lo podemos hacer durante toda la etapa de la instrucción. Y si lo podemos hacer durante toda la etapa de la instrucción, ¿cuál será el resultado de que la víctima o la persona perjudicada retire la promoción de la acción penal a través de la revocatoria en la instancia particular? Pues que el proceso termine. Y el proceso penal en nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico salvadoreño, termina de forma normal por medio de una sentencia. Y termina de forma normal a través de ciertas salidas alternas. Salidas alternas que no son objeto de este video, pero quizás es muy interesante mencionar una de ellas, que es el sobreseimiento definitivo. Figura jurídica muy interesante a la cual voy a dedicar un video posteriormente. ¿Por qué es interesante? Porque el sobreseimiento definitivo tiene diversas formas por medio de las cuales es procedente. Y ahorita vamos a referirnos quizás a una de ellas. Vamos a referirnos cuando se extingue la acción penal. La extinción de la acción penal en el Código Procesal Salvadoreño, en el Código Procesal Penal salvadoreño, se encuentra regulada en el artículo 31 del Código Procesal Penal. En ella hay varios ínteres, hay varios supuestos por medio de los cuales el Código Procesal Penal establece que la acción penal se va a extinguir. Y si se extingue la acción penal, será procedente entonces pronunciar un sobreseimiento definitivo. Y pues, qué curioso que en el numeral 7 del artículo 31 del Código Procesal Penal se establezca la revocatoria de la instancia. Quiere decir que si una vez la víctima que permitió que se promoviera la acción penal con su autorización en el alcance de su libre disposición para poder perseguir este delito, durante el proceso ya no quiere que se siga persiguiendo este delito, puede revocar la instancia particular y de conformidad al artículo 31, numeral 7 del Código Procesal Penal, se tendrá que pronunciar un sobreseimiento definitivo a favor del imputado. Libertad de disposición muy amplia. Sobre la forma de requisito de procedibilidad que tiene la preinstancia particular, no es la única que existe en nuestro ordenamiento jurídico para promover una acción penal. El artículo 200 del Código Penal, que se refiere al delito de violencia intrafamiliar, no es uno de los delitos que esté regulado dentro del artículo 27 del Código Procesal Penal, es decir, que no es un delito preinstancia particular. Sin embargo, sí es un delito que necesita de un requisito de procedibilidad o un requisito de procesabilidad para que la acción penal pueda ser instada, pueda ser incoada, se pueda promover, se pueda perseguir por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces quiero hacer esa distinción. Porque si ustedes leen el último inciso del artículo 200 del Código Penal, se refiere a que hay que agotar un procedimiento especial antes de que se promueva la acción penal con respecto a este delito de violencia intrafamiliar. Y quiere decir que se tenía que agotar lo que es el proceso que se establece en la Ley Especial contra la Violencia Intrafamiliar. Una vez agotado este proceso contra la Ley de Violencia Intrafamiliar, se establece de forma clara la existencia de un hecho que constituye violencia intrafamiliar y posteriormente la Fiscalía General de la República podrá promover este tipo de conductas en contra de las personas que las realizaron. Es decir, que tenemos dos tipos de requisitos de procesabilidad. Una de ellas es la procesabilidad que se establece por autorización de la víctima, que es la previa instancia particular a la que se refiere el artículo 27 del Código Procesal Penal, y la otra es cuando el legislador de forma muy puntual y clara viene a establecer que se deben agotar ciertas
circunstancias que podríamos darle carácter de naturaleza de proceso y en algunos casos de algún proceso administrativo para que se pueda promover la acción penal, ya que el delito de violencia intrafamiliar lo establece claro con respecto a la ley especial contra la violencia intrafamiliar. También hay varios delitos en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal, a partir del artículo 249, los cuales vienen a proteger el bien jurídico relativo a la administración del Ministerio de Hacienda, es decir, con respecto al fisco. Hay varios delitos que necesitan agotar ciertos procesos administrativos y posteriormente que se tenga esa resolución administrativa se podrá incoar o promover la respectiva acción penal. Como pueden ver, mis estimados, la acción penal es mucho más compleja que solo venir a decir, sí, la palabra acción se refiere al verbo de accionar y poner en funcionamiento al órgano justicia, Corte Suprema de Justicia en el caso de El Salvador, para poner en funcionamiento al órgano en el área penal, en este caso del derecho penal, para que me pueda resarcir el daño por medio de una conducta, un comportamiento que se ha llevado en mi contra. Es decir, que la palabra acción, que es accionar, permite poner en funcionamiento a un órgano estatal, Corte Suprema de Justicia, para que vele por la protección de mis derechos fundamentales, de esos bienes jurídicos que me han sido vulnerados y para que también pueda venir a buscar un resarcimiento por esa conducta prohibida que se ha llevado en mi contra. No nos tenemos que limitar simplemente a eso, a pensar que esa clasificación de lo que es la acción penal en delitos de acción penal pública y delitos de acción penal privada se limita a esas circunstancias. Tanto es así que la acción penal quizás se volvería un poco más compleja bajo el siguiente parámetro. Ya vimos que el artículo 31 del Código Procesal Penal tiene mucho que ver con la revocatoria en la instancia. Ya vimos que el artículo 200 contra la violencia de la familia y una ley especial tiene mucho que ver como requisito de procedibilidad para poder promover la acción penal, en este caso de un delito de acción penal pública perseguible de oficio, que necesita ese requisito, así como los delitos fiscales, que también necesitan ese tipo de requisito de procedibilidad. Sin embargo, también hay otro delito, que es el delito de bienes fiscales en los cuales se necesita ese requisito de procedibilidad. Sin embargo, quiero tocar ahorita que hay otro artículo en el Código Procesal Penal, que es el artículo 312 del Código Procesal Penal, el cual viene a mencionar aquellas conductas de previa pronunciamiento, de previo y especial pronunciamiento. Ahí hay 4 ítems, 4 numerales. El primero de la incompetencia, que en este momento no nos interesa, el cuarto de la cosa juzgada, y el segundo, que se refiere directamente a la falta de acción. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, hablar de la acción penal no es tan sencillo como simplemente limitarnos al hecho de clasificarlas, sino que también al hecho de que en algunos casos, a pesar de que la acción penal ya ha sido promovida, está siendo perseguida por la Fiscalía General de la República, pues esta se va a detener por la revocatoria de la instancia. Y todavía el legislador es un poco más amplio, no solo a pensar en la disposición que va a tener la víctima con respecto a ese delito de instancia particular, sino que también es mucho más interesante el alcance que puede tener el artículo 312 numeral segundo, que se refiere a la falta de acción. Y ahí hay varios supuestos. En ese artículo 312, donde hay varios supuestos, el legislador determina que ya no se va a poder promover lo que es la acción penal. Y si ya no se va a poder promover la acción penal, nosotros básicamente nos ponemos a pensar, ¿qué ha sucedido? ¿Será que la víctima habrá revocado la instancia? ¿O será que el delito se promovió sin haber cumplido los requisitos de procedibilidad establecidos, como serían en aquellos delitos fiscales o en aquellos delitos de violencia intrafamiliar donde se necesite agotar una ley especial con anterioridad? Entonces, ya vemos que el legislador, en aras de evitar que el proceso continúe de forma desgastante y de forma infundada hasta
sus últimos escaños, crea este tipo de soluciones hasta cierto punto de vista por medio de los cuales permite que el proceso pueda terminar antes, pronunciándose en sobreseimiento definitivo que viene a restarle lo que es todo tipo de responsabilidad penal al imputado. Con respecto a esta responsabilidad penal, sé que no es parte del tema, pero quiero dejar en sus mentes que no todo sobreseimiento definitivo extingue responsabilidad penal y responsabilidad civil. Sí, todo sobreseimiento definitivo por regla general va a extinguir la responsabilidad penal, pero no la responsabilidad civil. Pero como bien dije hace unos minutos, mis estimados, posteriormente ya tendré un video hablando del sobreseimiento definitivo en el cual podemos tocar estos temas, volviendo a la acción penal. Hemos mencionado ahorita entonces que la acción penal pública perseguible de oficio aparentemente para su promoción no tiene ningún requisito. Sin embargo, ya vimos que al estar analizando la acción penal previa instancia particular y haber determinado el requisito de procedibilidad de la misma, encontramos que hay un requisito de procedibilidad para ciertos delitos que son acción penal pública perseguible de oficio. Sin embargo, ahora vamos a apartarnos un poco de esos delitos de acción penal pública y vamos a comenzar a hablar un poco de los delitos de acción penal privada. Como antes lo dije, los delitos de acción penal privada tienen una característica muy esencial. En ellos no participa la Fiscalía General de la República. Y pensarán ustedes, ¿qué tan relevante, qué tan importante es que la Fiscalía General de la República participe? Pues sí, en nuestro ordenamiento jurídico en El Salvador es muy relevante. ¿Por qué razón? El artículo 75 del Código Procesal Penal establece lo que son las principales funciones de la Fiscalía General de la República y también establece ciertos principios de actuación de la Fiscalía General de la República. Dentro de los principales principios de actuación de la Fiscalía General de la República tenemos el principio de objetividad. Quiere decir que todo lo que la Fiscalía General de la República realice lo hace bajo un parámetro de objetividad, es decir, que no mezcla emociones, que no mezcla sentimientos con respecto a las consideraciones y elementos que está recabando para demostrar la existencia de los extremos procesales. Sin embargo, la Fiscalía General de la República tiene, por lo tanto, la obligación de recolectar los elementos probatorios de cargo y de descargo que considere necesarios para llegar a la verdad real e histórica de los hechos que está investigando. Entonces, si la Fiscalía General de la República tiene esa labor tan importante, tan interesante que el artículo 75 del Código Procesal Penal le establece, ¿qué pasa con los delitos de acción penal privada? Los delitos de acción penal privada no van a tener esa injerencia ni participación del fiscal general de la República, porque allí la víctima es la que se va a encargar de recolectar todos los elementos probatorios que consideren necesarios para determinar la existencia de los extremos procesales que antes les he mencionado. Y no solo esa es su diferencia. En los delitos de acción penal pública, estos inician por un requerimiento fiscal. Un requerimiento fiscal que por regla general en nuestro proceso penal común se incoa o se interpone ante un juez de paz. En el proceso penal de acción penal privada, que es un proceso penal especial, ya no se presenta un requerimiento fiscal, sino que se presenta una acusación. Y esta acusación no se le presenta a cualquier juez. No se le presenta al juez de paz, no se le presenta al juez de instrucción, no se le presenta al juez de primera instancia, sino que se le presenta al juez de sentencia. Es decir, que ya vemos que aparte de una primera diferencia que hemos establecido, que los delitos de acción penal pública inician por medio de un requerimiento fiscal, los delitos de acción penal privada inician por una acusación, también la forma de trámite de los mismos es muy diferente. En los delitos de acción penal pública se presenta ante un juez de paz y se sigue el trámite normal donde participan los 3 jueces de primera instancia.
Mientras que en el delito especial de acción penal privada, en el proceso especial de acción penal privada, por el delito de acción penal privada, se inicia ante el juez de sentencia y tiene un proceso diferente. Quiere decir que ya todo lo va a estar concentrando el juez de sentencia, ya todo lo va a concentrar efectivamente el juez de sentencia, y el juez de sentencia aquí tiene ciertos parámetros, porque primero examina la acusación, porque la acusación tiene que cumplir con todos los requisitos que se establecen para la presentación de un dictamen de acusación, que está regulado en el artículo 355 del Código Procesal Penal. Quiere decir que cuando nosotros presentamos una acusación en un proceso especial penal de acción penal privada, nosotros tenemos que ya haber recabado todos los elementos probatorios. Y es aquí donde nosotros nos ponemos a pensar. Sí, está complicado porque en los delitos de acción penal pública, la Fiscalía General es la que se encarga de recolectar los elementos probatorios. Mientras que en los delitos de acción penal privada no hay injerencia de nadie más, sino que nosotros, como personas particulares, tenemos la obligación de recolectar todos esos elementos probatorios. Y aquí hay algo bien curioso. Si bien es cierto, en el proceso penal común existe una etapa de conciliación, una fase de conciliación en audiencia inicial y audiencia preliminar, dependiendo del tipo de delito que se estén persiguiendo, en el proceso especial penal de acción penal privada, la conciliación es lo más importante. La conciliación es como una herramienta trascendental, porque el legislador considera que estos delitos pueden tener algún tipo de resarcimiento económico que venga a satisfacer el daño que sufrió la víctima o perjudicado en su bien jurídico tutelado. Es decir, que en los delitos de acción penal privada no se busca que el imputado vaya a permanecer en prisión o vaya a quedar preso por un tiempo indeterminado hasta ese momento, porque posteriormente se concretiza la pena. Se concretiza la pena en sentencia. Aquí lo que se busca es un resarcimiento económico, como algún tipo de indemnización célere y rápida, para que la víctima recupere hasta cierto punto la afectación de ese bien jurídico que fue perjudicado con los comportamientos que estuvo realizando la persona imputada en este caso. Ahora bien, habiendo marcado esas dos diferencias, nos podemos a pensar, hace un momento yo les dije, que nuestro Código Procesal Penal tiene una suerte de exclusión. Bajo esa suerte de exclusión nosotros entendemos que todos los delitos de acción penal pública perseguible de oficio son los que no están ni en el artículo 27 ni en el artículo 28. Y en el artículo 28 se define de forma clara cuáles son aquellos delitos de acción penal privada. Pero aquí quiero mencionarles algo extraño. Porque si bien es cierto el artículo 28 tiene una lista clara de los delitos que son perseguibles de acción penal privada, hay delitos de acción penal pública que en algún momento puedan llegar a ser perseguidos de acción penal privada. Pero ustedes dirán, ¿cómo ocurre eso? Eso me sorprende, me parece sumamente extraño. Y sí, la verdad que es algo que viene a ser una excepción a la regla general que les acabo de establecer. Quiere decir que esa taxatividad que aparentan tener el artículo 27 y el artículo 28 del Código Procesal Penal no son del todo ciertas. Aquí vamos a mencionar de forma muy rápida, rauda y veloz lo que es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es una forma de beneficio que se le otorga a una persona que está siendo investigada y va a tener una dualidad procesal, ya que en algún momento va a ser imputado criteriado y en otro momento va a ser testigo criteriado. Pero bajo este criterio de oportunidad, a esta persona que tiene esa dualidad procesal se le va a eximir de la responsabilidad penal. Ojo, se le va a eximir de la responsabilidad penal, no así de la responsabilidad civil. Y el legislador, en un artículo del criterio de oportunidad, que posteriormente vamos a tocar en otro video, es muy claro al establecer que hay ciertos delitos que se van a convertir de acción penal pública a acción penal privada. Con esto se rompe la taxatividad que tiene el artículo 28 del Código Procesal Penal. Retomamos un poco más allá.
solo para guardar un marco conceptual con respecto a eso. Si bien es cierto, el artículo 193 de la Constitución de la República, en el ordinal tercero y en el ordinal cuarto, vienen a determinar lo que es la clasificación de la acción penal. Esta también es desarrollada en el artículo 17 del Código Procesal Penal. Y el artículo 17 del Código Procesal Penal viene a determinar que hay delitos de acción penal pública, de oficio, perseguibles por instancia particular y de acción penal privada. Ustedes van a tener la oportunidad, lamentablemente este video es muy corto, de poder leer el artículo 17 del Código Procesal Penal. Es un artículo bastante largo. Es un artículo bastante largo porque dirán ustedes, yo pongo mi denuncia, he puesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República y hasta la fecha no tengo respuesta. No sé si se ha presentado requerimiento fiscal, no sé si se ha promovido la acción penal, no sé qué ha sucedido con mi denuncia. Entonces, el artículo 17 del Código Procesal Penal les da una respuesta a dicha situación. El artículo 17 del Código Procesal Penal, a pesar de ser una norma completamente procesal y que se encuentra dentro de la ley adjetiva de la rama del derecho penal, tiene varios procedimientos administrativos dentro de su cuerpo normativo, y quizás uno de los más interesantes es el que se desarrolla en este artículo 17. ¿Por qué razón? Porque a raíz de esa incertidumbre que ustedes han tenido con respecto a poner una denuncia y que no sepan que se ha presentado requerimiento fiscal, con respecto al hecho de que esa denuncia hasta la fecha no han sabido qué trámite ha tenido, el artículo 17 les da una respuesta. Ustedes le pueden hacer ciertas peticiones al fiscal del caso y el fiscal del caso está obligado a darles una respuesta a dicha petición. El derecho de respuesta, derecho fundamental retomado en el artículo 18 de la Constitución de la República y en el artículo 6, inciso quinto de la Constitución de la República, donde de forma muy clara el legislador establece el derecho de respuesta que tenemos nosotros ante cualquier petición que hagamos ante un ente del Estado. Y la Fiscalía General de la República es un ente desconcentrado que está obligado a darnos ese tipo de respuesta. Por tal razón, si el fiscal general de la República no les contesta, ustedes pueden dirigirse al fiscal superior. Pero, ¿qué es esta trama de fiscal del caso, del fiscal superior, del fiscal general de la República? ¿Por qué hace unos minutos mencionó al fiscal auxiliar general? ¿Por qué hay auxiliares del fiscal general de la República? Pues, les comento, la figura del fiscal general de la República es una persona, pero esta persona tiene que tener varios delegados en todos los departamentos o distritos de El Salvador para que puedan realizar su labor. Entonces, por esa razón hay regionales de la Fiscalía General de la República, subregionales de la Fiscalía General de la República, y en cada una de estas hay jefes que son auxiliares del señor fiscal general de la República. Por lo tanto, dentro de una subregional de la Fiscalía General de la República hay un jefe de subregional y varios fiscales que tienen un menor rango. Y estos fiscales que tienen un menor rango quizás sean los que tengan bajo su tutela el caso que ustedes tienen. Entonces ustedes le hacen la petición a este fiscal auxiliar del señor fiscal general de la República, que vamos a llamar que quizás tiene un rango menor, y si este no les contesta, ustedes le pueden hacer una petición al jefe de la subregional de la Fiscalía General de la República. Y es más allá, yo creería que ya tomando en cuenta que este es un proceso administrativo, si tampoco encuentran respuesta en el jefe de la subregional de la Fiscalía General de la República, lo pueden hacer a los fiscales adjuntos, que son los que están más cercanos al señor fiscal general de la República. Y de esta manera ustedes van a obtener respuesta a sus peticiones y a sus denuncias. Quiere decir que el fiscal del caso no solo va a estar encargado de revisar todos los procesos que ha logrado judicializar, sino que también va a estar encargado de revisar aquellos procesos en los cuales él está trabajando de forma administrativa, buscando aquellas diligencias de investigación que ha considerado necesarias para poder establecer lo que son los extremos procesales de la existencia del delito y probable participación del imputado en el mismo. Quiere decir que un fiscal tiene una carga bastante grande. Entonces, bajo ese parámetro, el artículo 17 del Código Procesal Penal nos viene a dar una respuesta bastante clara, de modo que la denuncia
que nosotros hemos planteado hasta la Fiscalía General de la República ante la Policía Nacional Civil tiene una respuesta y debe tener una respuesta en la cual nosotros tenemos que estar bien claros de cuál es la misma. Entonces, como ustedes pueden ver, la acción penal no es simplemente poner en funcionamiento al órgano judicial para que meta preso a una persona o para que me resarce el perjuicio económico que yo he sufrido, sino que la acción penal va más allá, va incluyendo e influyendo durante el trámite administrativo en el cual el fiscal general de la República está investigando y también durante la persecución de la acción penal. Y aquí hay algo bien interesante. El artículo 1 de la Constitución de la República marca la existencia de una figura jurídica que vamos a llamar como seguridad jurídica. La seguridad jurídica es aquella que viene a plantear el hecho por el cual nosotros no podemos pasar en incertidumbre con respecto a nuestros derechos y deudas, por llamarlo de alguna manera, o con respecto a nuestros derechos o incertidumbre que nosotros podamos tener de alguna manera por haber realizado un comportamiento prohibido. Quiere decir que la seguridad jurídica viene a crear una de las figuras que a mí más me gusta del derecho, que es la prescripción. La prescripción es un tema muy interesante que atañe y es aplicable en todas las ramas del derecho y también es aplicable en el derecho penal. Quiere decir que si la acción penal no es incoada, si la acción penal no es promovida en un determinado plazo, ya no podremos promover la acción penal. Con respecto a ello, el artículo 32 y el artículo 33 del Código Procesal Penal establecen las reglas claras en las cuales nosotros tenemos plazos establecidos para poder promover la acción penal. ¿Cuándo comienzan a correr estos plazos? La clasificación de los delitos en el proceso penal de nuestro sistema jurídico es bastante complejo. ¿Por qué razón? Porque la consumación o perfeccionamiento de los mismos viene a variar, viene a ser distinta. En algunos casos se perfecciona de forma muy sencilla, en otros casos tiene un carácter permanente continuo, en otros casos habrá tentativa, quiere decir que no se ha perfeccionado completamente. Entonces, habrá que determinar cuál de estos parámetros influye y de qué modo lo hace para poder establecer a ciencia cierta, para poder determinar a ciencia cierta cuándo comienza a correr el plazo de la prescripción de la acción penal. Una vez estos parámetros se han determinado, digamos un delito perfecto como un homicidio regulado en el artículo 128 del Código Penal salvadoreño, que tiene una pena de 15 a 20 años. Entonces, viene el legislador y establece, la prescripción será de 3 a 10 años en el artículo 33 del Código Procesal Penal. ¿Cuándo se cometió el homicidio? Se cometió el homicidio un día como hoy, 18 de octubre del año 2025, y efectivamente a partir de esa fecha comienzan a correr un plazo determinado, dentro de los 3 a 10 años. Y tiene ciertas reglas especiales, porque hay ciertos delitos que van a tener una prescripción un poco más amplia, van a tener otros delitos una prescripción un poco más corta, para poder determinar en qué momento esa acción penal prescribe. Por cierto, la prescripción, hay ciertos delitos como los delitos de lesa humanidad, como ciertos genocidios que son imprescriptibles. También hay ciertos delitos que por su trascendencia y por su importancia a nivel sociedad, como el incumplimiento de los deberes de asistencia económica regulada en el artículo 201 del Código Penal, tampoco prescribe, o como las cuotas previsionales. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros tenemos que tener de forma bien clara cuánto vamos a poder o no promover la acción penal. Quiere decir que nosotros no podemos pasar en vilo pensando, aquel comportamiento prohibido se realizó en mi contra. Definitivamente voy a promover la acción penal cuando yo quiera, voy a denunciar cuando quiera. No es así. Si ustedes fueron víctimas de un delito y ha pasado un cierto periodo de tiempo, serían incapaces posteriormente de promover la acción penal. También a esto se refiere un poco lo que es el artículo 312 del Código Procesal Penal para aquellas excepciones de previo y especial juzgamiento. Es decir, que la acción penal está integrada e englobada por varias circunstancias que son bien interesantes para nuestro sistema jurídico. Bueno, mis estimados, ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes durante este video. Espero que se puedan suscribir a mi canal, ya que voy a estar subiendo más videos con respecto a otros temas muy interesantes. Y ojo, la percepción de estas horas sociales es ser lo menos técnico posible, porque a mí me interesa que este video sea comprendido por aquellos estudiantes de derecho,
por aquellos profesionales del derecho, pero sobre todo por aquellas personas que no han estudiado ni uno solo de los códigos de nuestro ordenamiento jurídico y puedan entender a cabalidad el tema o esa circunstancia, porque esa es la finalidad de las obras sociales. Poder hacer del conocimiento de la generalidad de la mayoría de los habitantes del país de un tema que es de trascendencia e importancia para ellos y que de alguna manera les pueda servir. Así que ha sido un verdadero gusto. Espero poder haber cumplido con la transmisión de este tema de forma sencilla para todos ustedes. Tengan un feliz día y nos seguimos viendo.